pues yo también he revisado 6 astras en dos tipos de escenarios: el valor del metotrexato en el tratamiento con terapias biológicas y la utilización en, como pongo ahí, más allá de la artritis reumatoide. Voy a intentar ir un poco rápido porque vamos un poco mal de tiempo. En el primer punto, este ASTRAT lo que hace es un análisis retrospectivo de la utilización de metotrexato en el contexto de abatacept y compara retrospectivamente todos los pacientes que estaban en hospitales japoneses y que utilizaban abatacept, y comparaban los que utilizaban combinación con metotrexato frente a los que no utilizaban combinación con metotrexato. Los resultados fundamentales es, en primer lugar, que había una mayor, entre los pacientes que utilizaban metotrexato, los que no utilizaban metotrexato, había un mayor porcentaje de los que tenían comorbilidad pulmonar, es decir, que el abatacept probablemente era preferido en aquellos pacientes que tenían comorbilidad pulmonar. Y en cuanto a eficacias, si nos fijamos en esta gráfica, hasta el seguimiento total era de 1 año en los pacientes. Como digo, es un análisis retrospectivo. En tanto los que utilizaban terapia combinada como los que no, tenían un grado de eficacia básicamente igual hasta la semana 24, hasta la semana 24, pero a partir de ahí los pacientes que no tenían metotrexato parecía que se estabilizaban, mientras que los otros seguían mejorando en cuanto a la eficacia, y lo demás la diferencia era significativa. Algo parecido se objetiva en este otro análisis, en el cual en estos histogramas de frecuencias acumuladas podemos ver a nivel basal, a nivel del seguimiento intermedio y a nivel del último periodo de seguimiento, cómo se distribuyen los porcentajes de actividad clínica alta, media, baja o en remisión. Como podemos ver, hay una mejoría progresiva en todos los casos, pero si bien entre la semana 24 y la semana 52, igual que parecía aquí, digamos que los porcentajes de distribución de los diferentes tipos de actividades era básicamente igual en los que no utilizaban metotrexato, sí que había diferencias significativas hacia un menor porcentaje de actividades altas o medias en el caso de los que utilizaban terapia combinada. Por tanto, las conclusiones de este estudio es que en cuanto a la utilización de abatacept, existe una cierta preferencia de utilización de abatacept en pacientes con metotrexato en caso de comorbilidad pulmonar. A corto plazo no parecen existir diferencias en cuanto a la eficacia, pero a medio y largo plazo parece que la utilización combinada da un cierto plus. El siguiente ASTRAT analiza en un estudio abierto los pacientes tratados con metotrexato en monoterapia. Esto me gustaría explicarlo bien porque a veces no se entiende correctamente. Analiza de forma retrospectiva aquellos pacientes que iniciaron tratamiento con metotrexato y que en principio a juicio clínico estaban bien controlados, y lo compara con aquellos pacientes en los que se tuvo que introducir el adalimumab como terapia combinada porque no había un buen control, ya digo, a juicio clínico del médico, de la actividad. Y viendo esos dos grupos, es decir, los que teóricamente estaban bien controlados con metotrexato en monoterapia frente a los que tuvieron que combinar con adalimumab, les analiza cómo discurrió la evolución clínica después de 3 años. Ya digo que este es un estudio también retrospectivo. Y analiza tanto las tasas de remisión, definida con el DAS28, como respuestas clínicas un poco más complejas de la respuesta global de la enfermedad, en los cuales, aparte de remisión de actividad, analiza el HAQ y el grado radiológico, que no hay progresión. Esta sería lo que llama respuesta o control global de la enfermedad, que es un poco menos exigente en cuanto a actividad clínica, analiza exclusivamente el daño radiológico y la fuerza prensil. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, en primer lugar, el porcentaje global de remisión por DAS es similar, pero analizando estas respuestas de forma un poco más compleja, los porcentajes tanto de respuesta total completa como de control de la enfermedad, que es un poco menos exigente, son mayores en los que utilizaron terapia combinada frente a los que teóricamente están también bien controlados en monoterapia. Y también en cuanto al daño radiológico hubo menos progresión. Y también en cuanto a la fuerza prensil va decayendo en los que están en monoterapia
frente a los que combinan con terapia biológica. Por tanto, las conclusiones es que la terapia combinada anti-TNF-metotrexato parece que profundiza todavía aún más el control de la enfermedad, incluso en aquellos pacientes que teóricamente pensamos que están controlados en monoterapia. Esto se puede traducir, según los resultados, en una progresión de daño estructural y en un menor impacto en la capacidad funcional. Y la tercera comunicación en este área de terapias combinadas, metotrexato en terapia combinada con biológicos, es un estudio prospectivo, observacional y multicéntrico, en el cual se compararon desde el inicio pacientes que se les daba adalimumab en monoterapia, adalimumab más metotrexato y adalimumab en principio en monoterapia y que se le añadía metotrexato en los últimos 6 meses. Esto ya digo de forma ya protocolizada. Si analizamos los resultados, primero en todo lo que es la población de estudios, se vio que el uso de ADA en monoterapia pues fue efectivo, pero que cuando se utilizó desde el inicio en terapia combinada fue más efectivo en cuanto a valores de actividad clínica, y que cuando se añadió la adalimumab solamente a partir de los 6 meses fue igualmente efectivo que utilizarlo con adalimumab en monoterapia desde el inicio, y también algo más efectivo que la adalimumab en monoterapia. Cuando se analizó solamente la población que era, naif a biológicos, los resultados fueron equiparables a los analizados aquí, y lo que se vio es que las diferencias en cuanto a eficacia eran mayores que cuando se comparó directamente con los pacientes que no eran naif a biológicos. Por tanto, las conclusiones es que adalimumab y metotrexato consigue mejores resultados que el adalimumab en monoterapia. El añadir metotrexato a los 6 meses de terapia en monoterapia con adalimumab igual a los resultados a la terapia combinada desde el inicio. Que estos efectos se ven en pacientes sin y con exposición previa biológica, aunque en los naif a biológicos las diferencias son más claras. Y pasamos a la segunda parte de los artículos que revisé, que es la utilización de metotrexato más allá de la artritis reumatoide. En primer lugar, su utilización o la experiencia de utilización en el neurobeset. El neurobeset descrito, esto es un estudio japonés, descrito como un neurobeset crónico progresivo, que ellos lo describen como ataques recidivantes de afectación neurológica a nivel del sistema nervioso central de forma progresiva y conlleva una discapacidad importante. Hace una recopilación de todos los pacientes de esas características desde el año 98 hasta octubre de 2013, 37 pacientes, y compara a los que habían sido tratados en alguna ocasión con metotrexato frente a los que no habían recibido metotrexato nunca. Los resultados son bastante, independientemente de que podéis evidentemente especular que el estudio tiene muchas limitaciones, un estudio retrospectivo, con una definición un poco difusa de lo que es el neurobeset crónico progresivo, pero los resultados son bastante llamativos, porque si os fijáis, en los pacientes que nunca utilizaron metotrexato, 9 pacientes solo, el porcentaje de fallecidos o encamados al final de la evolución es prácticamente la totalidad, y en cambio los pacientes que en alguna vez habían recibido metotrexato tenían, o la mayor parte, os había estabilizado el daño neurológico y no había ningún fallecido. Esta es la tabla de supervivencia. En cuanto a tasa de mortalidad, como podéis ver, también es bastante llamativa. Por tanto, la experiencia reportada en el estudio sugiere que el metotrexato es efectivo en el neurobeset crónico progresivo, y evidentemente tiene una serie de limitaciones importantes, y queda ahí un poquitín como información. Bien, las dos últimas tratan sobre la influencia de alguna forma del metotrexato a nivel del hueso en determinadas circunstancias. Este es un estudio sobre un modelo animal en el que analizan el efecto sobre la osteolisis del hueso expuesto a partículas. Está hecho con ratones, que les da metotrexato por vía intraperitoneal, versus controles que no se les da metotrexato. Para hacer el modelo de osteolisis, lo que hacen son incisiones craneales o provocan incisiones craneales en los ratones. Y los resultados pues son también bastante interesantes. Evaluado por técnicas de fluorescencia, ven que hay un aumento de la formación ósea en aquellos que tuvieron tratamiento con metotrexato, una menor porosidad ósea, un aumento del volumen y de la masa ósea, y además habían analizado histológicamente menos inflamación en el tejido óseo. Todo esto parece que se vehiculizaba a través del efecto de la adenosina, que como sabéis son los mecanismos de acción del metotrexato, porque si se bloqueaba el receptor de la adenosina, estos efectos también se bloqueaban.
Por tanto, parece que el metotrexato en este modelo animal es capaz de prevenir la osteolisis producida por el contacto con partículas, en este caso incisiones. Este efecto se produce por la disminución de la inflamación ósea mediada por la adenosina, y estos efectos podrían tener de una forma hipotética cierta aplicación en el campo protésico y de implantes óseos en pacientes con artritis reumatoide. Y completando esto, sería esta otra publicación ya en pacientes, no en modelos animales, que compara un poquitín las complicaciones protésicas, o mejor dicho, aquellas indicaciones de revisión protésica, porque hubiera habido algún tipo de complicación y que requirieron, por tanto, recambio protésico, y lo analiza retrospectivamente en aquellos pacientes con AR que estuvieron expuestos y no expuestos al metotrexato. Especialmente se focalizó en lo que se denomina la radiolucencia de interfase hueso-prótesis y que puede tener relación con la movilización de la prótesis, ¿no? Entonces, estos son los resultados en los pacientes con artritis reumatoide 20 y 30, 20 expuestos y 30 no expuestos. En cuanto a tasas de infección, ya veis que todo no es significativo, aflojamiento, fracturas, desgastes o luxaciones. Y lo único que salió significativo, que no aciertan a darle una explicación o una repercusión, es en el hundimiento del vástago, que no es objetivo en los no expuestos y sí en los expuestos. Hubo un grupo control de pacientes con osteoartritis, en los cuales no hubo diferencias significativas con respecto a todos estos parámetros, no analiza el hundimiento con respecto al grupo total de artritis reumatoide. Y en cuanto a la radiolucencia, la radiolucencia la midieron específicamente en varias zonas óseas, en total 14 zonas óseas. Estos son resultados medios de los milímetros de radiolucencia, y como veis tampoco hay diferencias significativas entre los expuestos y no expuestos a metotrexato. Por tanto, no existen diferencias en las causas de revisión de artroplastias, o sea, complicaciones de la prótesis, entre el grupo total de artritis reumatoide y de osteoartritis, y concretamente en la artritis reumatoide la exposición a metotrexato parece que, salvo ese tema del hundimiento, tampoco hay diferencias en las complicaciones. Específicamente, y remarcan los autores que no hay efectos sobre la presencia de radiolucencias, y, como decía antes, el hallazgo de un mayor hundimiento en el vástago con los expuestos a metotrexato no tiene una interpretación clara. Mensajes finales: el uso concomitante de metotrexato optimiza los resultados de los obtenidos con la terapia biológica. A su vez, la terapia biológica puede profundizar el control de la enfermedad en pacientes controlados con metotrexato en monoterapia. Resultados preliminares sugieren una eficacia del metotrexato en neurobeset. Modelos animales también sugieren posibles efectos antiosteolíticos del metotrexato, y no se han evidenciado efectos nocivos del metotrexato en posibles complicaciones protésicas. Muchas gracias.